Bueno, pues hoy le damos la bienvenida a Mariana Gramún. Mariana, bienvenida. Muchísimas gracias por estar en este proyecto, en esta plataforma Figital para compartir tu visión y tus proyectos. Fantástico. Hablaré mucho en plural, también como reconocimiento a tu hermana Carlota, porque sois gemelas en esto, en todo lo que nos vais a contar. Bien, empezamos todas las entrevistas de la misma forma, ¿no? Yo le llamo los 3 minutos de publicidad para que seáis vosotros mismos, 3 minutos que se pueden alargar, para que seáis vosotros mismos quienes contéis qué sois y lo que hacéis. Así que adelante. Vale, pues estupendo, muchas gracias. Nosotras somos T-Neutral, también hablo en plural porque somos mi hermana y yo las socias de T-Neutral. Somos la primera plataforma para que los productores textiles puedan medir, reducir y compensar su huella textil. Todo esto es la primera vez que se plantea en el mundo del textil, tanto el modelo medir, reducir y compensar como la huella textil en sí misma, que no existía hasta que nos dimos cuenta de que había que crearla, básicamente. Nosotras venimos de marca, éramos antes productor, teníamos nuestra propia marca de moda sostenible y intentando acercar nuestro modelo como marca al impacto positivo, nos fuimos topando con los diferentes problemas y puntos de fricción que componen una cadena de suministro de un bien textil, ¿no? Y llegó un momento en el que nos dimos de bruces con el problema del desperdicio textil a nivel global, con las cifras mastodónticas, astronómicas, tanto de lo que producimos como de lo que desechamos y sobre todo de cuánto llega a vertedero, que es el 87%, prácticamente el 90% de lo que desechamos, del textil que desechamos, acaba en un vertedero. Cual básicamente lo que te dice es que tú como productor o como marca lo que estás vendiendo es potencial basura, que es tremendo pensarlo como marca, porque al final pones muchos recursos hacia los productos que estás, incluso como marca sostenible, estás vendiendo unos productos que son buenos para la ética, pero al final, a juzgar por las cifras, van a acabar en un vertedero. Entonces, claro, bajo esa premisa, lo que nos planteamos es: claramente no estamos resolviendo ningún problema a través del ejercicio como productor. Por lo tanto, podríamos replantear nuestro foco creativo, no tanto hacia la producción de productos, sino hacia el desarrollo de una solución que pueda aplicarse a nivel industria, enfocada en el problema del desperdicio textil. Entonces, eso fue un poco lo que hicimos. Cerramos la marca, la dejamos un poco en stand-by y nos dedicamos al 100% a pensar, que al final acabó convirtiéndose en T-Neutral, a pensar esa solución no única y hegemónica, una más, pero una solución que pudiera ser aplicada a nivel industria. Al final es un poco intentar buscarle un nombre que pueda ser utilizado de forma homogénea, ponerle un nombre al malo, ¿no? Que todos lo llamemos igual. Si existe la huella, de existir la huella textil, que es un poco, que es nuestra idea ahora mismo, el que la huella textil se convierta en el lenguaje común para abordar a nivel industria el problema del desperdicio textil. Para ello hemos desarrollado la metodología de la huella textil para poder medirla, para que cualquier productor la pueda medir. Asimismo hemos organizado las buenas prácticas, las prácticas de mitigación, que también cabrían dentro del contexto de la huella textil para contextualizar y poner en valor todo aquello que mitiga la huella textil y también desarrollar la plataforma de compensación, que es en lo que estamos ahora de cara a poder lanzarla a finales del año que viene. Luego, os habéis convertido en lo que se llama un agente de cambio positivo dentro del sector de la moda, dentro del sector textil, y lo que estáis creando, de alguna forma, es una taxonomía para modelizar todo lo que viene a partir de ahora o lo que debería venir en lo referente a la sostenibilidad. ¿Es esto? Sí, efectivamente. Al final, desde lo individual, desde nuestra marca, nuestra capacidad de impacto era muy limitada. Al final, desde lo colectivo, es mucho más grande. Sobre todo en una industria en la que hay mucha disparidad de tamaños. De hecho, hay muchos muy grandes que, si se organizan hacia un objetivo común, el cambio puede ser tremendo. Entonces, al final, en el momento en el que detectas esto, dices, bueno, la capacidad creativa tiene muchos focos y este puede ser uno de ellos. Entonces dejamos de hacer ropa y nos enfocamos en desarrollar métricas. Y lo que dices tú del lenguaje común es muy importante porque al final eso lo que hace es aunar
y es contextualizar. Y es unir a todos los agentes también, porque no solo están los productores, que son el agente principal, ¿no?, que activa la palanca, sino que están los consumidores, están las administraciones y está todo el ecosistema de gestión de residuos también. Sabes, Mariana, en este proyecto están participando todo tipo de directivos del sector de la moda y cuando llega el momento de afrontar las preguntas relativas a la sostenibilidad es como delicado, ¿no? ¿Y tú crees que el concepto de sostenibilidad sigue siendo un tabú, sigue siendo una palabra maldita, peligrosa dentro del sector? Es una buena pregunta porque yo creo que depende de en qué contexto lances la palabra sostenibilidad. No es lo mismo el contexto de la comunicación que el contexto de la operativa. En realidad deberían estar enlazados, ¿no? En realidad debería ser coherente que lo que haces es lo que cuentas y lo que cuentas lo cuentas porque lo haces, ¿no? Pero claramente de un tiempo a esta parte se ha ido pervirtiendo un poco esa relación y al final se ha acabado contando más o diferente y no realmente lo que cuentas relacionado con lo que haces, ¿no? Estás hablando de greenwashing. Por ejemplo, sí. Sí, de todos los washings posibles, del green, del pink, del... Sí, tienes que decir tú las palabras porque si no me comprometes a mí. No, eso yo nunca. Eso no es mi intención. Tú eres en sostenibilidad y estás aquí para decir absolutamente todo lo que te apetezca. Sí. No, es verdad lo que dices. Uno de los problemas de la palabra sostenibilidad es que de tanto usarla la hemos vaciado también. Y la sostenibilidad tiene una definición como todas las palabras, tiene su definición de diccionario, ¿no? Pero ahora de asociarla a muchas otras cosas y de intentar que todo quepa ahí debajo, al final la hemos pervertido entre todos. Pero lo que sí que es verdad es que todos con los que nos estamos sentando ahora, muy para nuestra sorpresa en realidad, están siendo muy receptivos al mensaje, o sea, están entendiendo que lo que venimos a decirles es necesario que te enfrentes a una foto poco halagüeña, es necesario que te enfrentes a la foto de tu impacto para que realmente tengas la información para poder hacerlo mejor. Es que no es más, no es sacar colores, que es un poco también donde estamos ahora, ¿no? En el momento de apuntar con el dedo y decir quién es el malo, quién es el bueno. Es más de forma honesta decir esto es un proceso de transformación inevitable, porque hay que hacerlo, si no nos vamos todos al hoyo y el planeta el primero. Entonces es un proceso de transformación que hay que abordar de forma humilde y ser capaz de desvestirte, ponerte delante del espejo y decir vamos a vestirnos bien, porque hasta ahora nos estábamos vistiendo regular. Entonces vamos a ver la foto, vamos a ver cómo la trabajamos y esto es un proceso. El simple compromiso en una transformación a largo plazo me parece muy interesante. Vosotras, tanto tú como tu hermana, habéis transicionado de CDK, que era, en esencia, vosotras habéis sido diseñadoras, habéis sido fabricantes y comercializadoras, es decir, sí. Dominabais todo lo que es el ciclo dentro del mundo del sector de la moda. Habéis transicionado desde ahí, desde CDK, a T-Neutral, ¿no? No sé si te suena ese famoso, bueno, ese dicho popular, ¿no? Aquel que dice que no me dé consejos nadie que no haya sufrido al menos lo mismo que yo. ¿Os está ayudando de cara a presentaros ante la industria el tener todo ese conocimiento como creadoras, como productoras, fabricantes, etcétera? ¿Os ayuda todo el background de CDK? Sin duda. Es que es fundamental, porque sin conocer los entresijos y sin conocer todos los pasos de la cadena y la complejidad que hay detrás de todos esos pasos, no hubiéramos podido desarrollar la metodología, por ejemplo, de la huella textil, que al final es una fórmula larga, pero que contempla cada uno de los procesos unitarios, ¿no?, que componen toda la cadena del supply chain del textil. Y para poder hacerlo de forma concienzuda tienes que conocerlo muy bien. Tienes que saber que cuando te refieres a vamos a medir los scraps de taller, estás planteando algo muy complicado, que de forma teórica parece muy sencillo, bueno, lo que corto, lo que sobra de la tela que corto, pero si lo conoces bien sabes que es complejísimo. Entonces esto sí que nos ha ayudado a abordarlo con mucho respeto y a plantearlo de una forma que los productores entiendan, que eso también es muy importante. Nosotras nos lo contamos como si nos lo contáramos a nosotras en nuestra vida anterior. Entonces eso también es hablar un poco el mismo lenguaje y decir, bueno, aquí somos todos iguales, es verdad que ahora nosotras hemos virado, pero nos entendemos. Mariana, las marcas, todas las marcas, incluidas las grandes, ¿no?, están unidas para afrontar, digamos, de una forma conjunta este gran reto.
están haciendo un esfuerzo por estar unidas. Déjame decirte algo. Dime. No sé si es ¿sabes? Esa especie de bulos, pero se dice que en pandemia hubo un grupo muy importante que reunía a 40 a 70 grandes directivos del sector de la moda, porque tenían mucho tiempo, todos tuvimos mucho tiempo en pandemia, para intentar comunicarse, para intentar hacer cosas, ¿sabes algo de esto? ¿Crees que no? ¿O estabas en ese grupo de WhatsApp? Yo no estaba en ese grupo de WhatsApp, ya te lo puedo confirmar. Pero no me extrañaría nada. Lo hicieron todos, de la industria textil. Me han contado varios directivos que Sí. estuvieron en esos grupos, tal. Pues probablemente sí. Yo en mi vida anterior he hecho consultoría para grandes marcas y al final todos los sectores se comunican entre sí porque estamos todos jugando en el mismo terreno del juego, ¿no? Pero probablemente ese WhatsApp hubiera sido muy interesante poder tener entrada a ese WhatsApp. ¿A que te gustaría estar en ese grupo? Bueno, sí. Eso sí que es estar en el lugar adecuado. Pero lo que sí sé es que a día de hoy, al menos en el territorio que me toca directamente, que es el del residuo textil, sí que se están organizando y sí que están sentándose en la misma mesa, llegando a acuerdos más o menos consensuados y colectivos. Eso ya es otro tema, pero se están sentando, porque además es que la regulación llega, van a empezar a tener que organizarse de verdad para poder hacer frente a los scraps o estos modelos de responsabilidad del productor, van a tener que empezar a hablar el mismo lenguaje, van a tener que empezar a comprometerse en los mismos objetivos. Entonces, yo creo que es algo a lo que el sector no está muy acostumbrado, no es un sector que se caracterice por el sentimiento colectivo, pero al menos están haciendo un esfuerzo y eso sí que me consta. Y cuando estamos lanzando todos estos mensajes, se está haciendo este intento, ¿no? Que es un intento enorme para poder cumplir esos objetivos que tenemos a nivel europeo y demás. Bueno, esto es como una visión muy optimista. Incluso hemos visto justo después de pandemia, creo que ya lo he comentado con algún otro protagonista, espero que la audiencia me lo disculpe, pero personajes dentro del sector como Jaume Miquel del grupo Tendan salía y decía contundentemente: el fast fashion ha muerto, esto se tiene que acabar, tenemos que ir a otros modelos. Vale, fantástico, genial, muy optimista, pero ¿qué hacemos, ya que te tienes que mojar? ¿Qué hacemos con Shein? ¿Qué hacemos con Primark? Pues es desastroso, no, yo me mojo. Soy la primera que estoy en estas mesas redondas con los directivos y discrepo porque el fast fashion no ha muerto. El fast fashion no ha muerto. Es un modelo de negocio que al final es lo que encaja en el modelo productivo imperante. O sea, no se puede deslocalizar en la industria textil del contexto económico en el que estamos ahora mismo y al final el modelo lineal de crecimiento lineal exponencial no ha muerto. Es el modelo en el que se basa la economía capitalista en la que vivimos ahora mismo, ¿no? El modelo en el que vivimos todos. Vender más ropa, pero vender más comida, vender más coches, vender más todo. El fast fashion es la sublimación de este modelo, la sublimación absoluta, por una serie de características del sector textil que ha permitido que muchas piezas del supply chain, y aquí sí que me mojo mucho, se hayan pervertido muchísimo, se hayan pervertido mucho, se haya abusado mucho de la calidad de vida y de los recursos en lugares donde la producción, los costes de producción son ínfimos, a costa de, evidentemente, la salud de los trabajadores. Se ha pervertido porque se explota el planeta hasta unos límites insostenibles. O sea, es un sector que ha jugado las cartas que tenía hasta el momento en el que se ha acabado. Y la única manera de abordarlo es a través de un cambio de modelo. O sea, yo, vamos, soy firme creyente en que incluso por mucho que midas tu huella textil, si no te planteas cierto decrecimiento controlado de tu negocio, es algo insostenible. Porque si Primark tiene acostumbrados, por ejemplo, a sus clientes a comprar camisetas a 2 euros, 3 euros. Si tú empiezas a implementar transformaciones de economía circular y sostenibles en tu cadena de suministro, en tu cadena de valor, ese precio tiene que subir. Por lo tanto, tu modelo de negocio va a tener que cambiar sí o sí, porque el consumidor ya no va a poder comprar camisetas a 3 euros, ya las va a tener que comprar a 10.
Luego en la práctica, perdona, Mariana, en la práctica hay varias barreras o fronteras, ¿no? Una, obviamente, sería el precio. Adaptarse, sí, sostenibles, pero adaptarse a un modelo económico global y a una situación de muchas personas y de muchas familias, incluso distintos estratos o distintas edades, distintas culturas, etcétera. Este es uno, pero también tenemos la cuestión de la innovación. Es decir, para ser sostenible, para ir hacia donde necesitamos ir todos y todo lo que vosotras estáis proponiendo, hay que innovar y eso supone tecnología, supone inversión. Sí. ¿Esta inversión se está viendo como una barrera absoluta o realmente hay marcas que lo ven como una oportunidad? Se necesita inversión en muchos lugares y sobre todo se necesita mucha inversión en el ecosistema de gestión del residuo textil. Ahí se necesita muchísima inversión, porque eso es lo que posibilita que tú puedas realmente tener un tejido circular, de tejido a tejido, ¿sabes? El reciclaje tiene muchas variantes, ¿no? Tú con un tejido puedes hacer muchas cosas, ¿no? Puedes reciclarlo y convertirlo en tejido que vuelves a utilizar, puedes hacer jirones y convertirlo en aislante, o sea, pero ahora mismo, para que te hagas una idea, el reciclaje de tejido a tejido solo es del 0,13% de lo que se descarta, llega a ser reciclado de tejido a tejido. Entonces, menos de un 1%. Sí, esas son las cifras ahora mismo. Entonces, imagínate la innovación que se necesita para que la industria se convierta en circular, porque ahora mismo hay muchas iniciativas súper interesantes. De hecho, por ejemplo, nosotros vamos a empezar a trabajar ahora en la tercera pata de nuestra plataforma, que es la parte de la compensación. Vamos a trabajar con un proyecto en Chile que se dedica a reciclar de tejido a tejido, además de multifibra, que es muy complejo. Claro. Y los problemas a los que se enfrentan este tipo de proyectos es a la falta de competitividad. Es decir, sus precios son muy altos, porque tienen que sufragar el coste de tener que reciclar ese material para hacer otro material. Por lo tanto, su material final no puede competir con el material virgen que hay ahí fuera. Entonces, no solo es inversión, sino es cultivar la competitividad de aquellas opciones que son más circulares y que son más sostenibles. Y para eso sí que se necesita la colaboración de la industria. Lo que dices tú, va a impactar en el precio, porque es material más caro, hasta que se empiece a utilizar y entonces el precio se convertirá en más competitivo. Pero si no hay un esfuerzo inicial, de esto lo tenemos que hacer entre todos, al final es poner trabas. Lo que tú dices, hay muchas trabas. No solo es la innovación, sino es la falta de competitividad de los pocos que son capaces de innovar. Me encantaría tener tu visión sobre todo lo que tiene que ver con la relocalización. Hemos vivido en los últimos 3 años un auténtico desastre a nivel de impactos globales. Primero fueron una crisis tremenda dentro de lo que es la parte de logística. Luego hemos sufrido una pandemia que ha dejado auténticos desastres humanos, más allá de lo económico y lo material. Una guerra. Es decir, muchos ya están hablando de que es imprescindible relocalizar por muchas razones, no solo por cuestiones económicas. Sin embargo, hay otros que dicen, en el sector de la moda, por ejemplo, España, no tiene ninguna opción porque necesitamos fabricar tanto que no podemos, digamos, afrontar ese reto de fabricar aquí, fabricar bien. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Es muy complicado, como tú dices, porque al final estamos hablando todo el rato de transformar una industria, la segunda industria más grande, o sea, es de transformar una industria, eso es muy complicado, una industria que está muy asentada y que tiene unas prácticas muy asentadas. La producción local es más sencilla cuando estamos hablando de marcas más pequeñas, digamos el sector más de creadores, de diseñadores, ¿no? Ahí sí que hay un tejido de confección local y demás, pero es muy complicado porque también de alguna manera el 100% de la vuelta a la localización digamos que ignora que hay lugares en el mundo donde tienen una capacidad, un conocimiento artesano de ciertas técnicas muy valioso. Por ejemplo, ¿no? Una cultura, hay ciertos tejidos, pues la seda, por ejemplo, ciertos tejidos y ciertas técnicas que vienen de sitios muy acostumbrados, con mucha tradición, ¿no? Que los estaríamos borrando de un plumazo diciendo, no, esto ya lo vamos a hacer aquí. Cuando no tendría sentido. El problema es la explotación. El problema es una vez más la perversión de este tipo de sitios. La perversión porque al final son sitios que tienen
estamos aquí, y unos costes de vida muy diferentes. Es la perversión de ese modelo de relación, ¿no? Muy opresivo. Pero a mí me interesa mucho cultivar relaciones equilibradas, basadas en el respeto entre las partes y que las regulaciones vayan en ese sentido. Lo que no puede ser es que las regulaciones ahora mismo no pongan unas reglas del juego muy duras con respecto a las condiciones de los lugares que tú utilizas para trabajar. Bien, lo cual significa que hubiera sido utópico intentar extrapolar un modelo como el vuestro en su momento en Sidikai a la gran industria. Claro, nosotras, por ejemplo, desde Sidikai, lo que procurábamos en la toma de decisiones es empezar en España y, si no había en España, empezar a ir hacia afuera y encontrar la mejor opción lo más cerca posible. Esa era nuestra forma de trabajar. Por ejemplo, una colección que sacamos con pañuelos de seda, evidentemente, en la India hay una tradición sedera espectacular. Entonces, la cuestión era cómo encontramos el proyecto adecuado con el cual trabajar, y lo encontramos. Hay que buscar mucho porque la cadena de suministro sostenible no está armada, en realidad no está suficientemente armada, ¿no? Pero encontramos un proyecto ético, certificado, con un proceso de cultivo del gusano de seda respetuoso en su propio hábitat, respetando su ciclo de vida, no cortándolo para aprovechar el capullo antes de que salga el gusano, entonces tienes toda la hebra completa. O sea, tienes que tener en cuenta muchas cosas. Un proyecto que daba trabajo a las mujeres de la localidad, que financiaba los estudios de los hijos de sus trabajadores. O sea, un proyecto muy completo que dices, si me tengo que ir fuera, que sea en un sitio que a mí me da la garantía que yo necesito. Esa era nuestra forma de trabajar. Ya no estás hablando de moda ni de textil, estás hablando de crear un ecosistema nuevo de economía circular. Bueno, claro, al final es un proceso de toma de decisión en el que el bien común está en el centro. En el que, es decir, yo como negocio tengo que ser rentable, esto es así porque soy un negocio, pero eso no significa que las decisiones que tomo tengan que tener un impacto negativo en el entorno y en las personas. Al revés, no solo es que no lo tengan, sino es que generen valor. Que yo creo que también ese es el cambio de chip. Si a nosotros nos hace mucha gracia porque con los proyectos con los que trabajamos, o estamos empezando a trabajar ahora para generar esta plataforma de compensación, no todos son ONGs, no todos son non-profits, hay empresas. Y son empresas pequeñas que hacen un trabajo increíble y que encima tienen la capacidad de tener proyectos paralelos de devolución a la comunidad, de dar trabajo a no sé cuántos, y son empresas, ¿eh? Y dices, joder, si estos tan pequeños lo pueden hacer, los grandes también pueden hacerlo. Se puede generar valor hacia la comunidad y el entorno en el desarrollo de una actividad económica. Se puede hacer. La cuestión es que aprendamos a hacerlo, que desaprendamos y aprendamos. A nivel de clientes, ¿puedes compartir o algún cliente, alguna marca con la que ya estéis trabajando y haciendo toda esta labor? Sí. A día de hoy estamos trabajando, llevamos ya unos meses trabajando con EcoAlf, con Sepia. No me has dicho nada. Sí, no te he dicho nada, pero lo he visto al principio. Sí. Sí. Por cierto, Javier Goyeneche también está invitado con una agenda imposible, pero esperamos tenerla aquí también. Sí. Es el hombre ubicuo, está por todas partes. Pues sí, estamos trabajando con ellos, estamos trabajando con Sepia, que también es una marca española pionera en moda tecnológica, en este caso. Y luego también estamos trabajando, que no es tanto marca de consumo, digamos, marca B2C, sino que es B2B, es el mayor productor y exportador de media deportiva argentino, que se llama Derwill, y nos interesaba mucho trabajar con otra naturaleza de productor que no fuera la marca clásica, porque también tiene un huella textil, y con estos tres son con los que estamos trabajando a día de hoy para tener sus huellas textiles de este año, y con los que también hemos aprovechado para pulir la metodología, porque una cosa es desarrollarla en laboratorio y otra cosa es lanzarla al mundo y enfrentarla a los datos que tienen las empresas. Y aparte de estos tres con los que ya estamos trabajando, nos estamos sentando con muchísimas marcas ahora mismo. Y la verdad es que está siendo una experiencia muy interesante porque, como te decía antes,
estamos teniendo una respuesta muy positiva, a diferencia de decir, no, quita, que ya tengo suficiente con los impactos que estoy midiendo, no me sumes uno más. Estamos teniendo una respuesta muy positiva porque ven que realmente es un punto ciego, que no hay ahora mismo nadie que le esté poniendo un nombre y esté aportando una metodología para medirlo de forma consistente. Y además toca ligeramente con las normativas que vienen. Entonces es un poco una oportunidad de decir, bueno, mido mi huella textil, empiezo a organizar la información para poder hacer frente a las declaraciones obligatorias que voy a tener que hacer en los distintos países, al menos de la Unión Europea, y ya lo integro dentro de mi operativa, el medir la huella textil, trabajarla para el año que viene, y lo que no he podido evitar lo compenso para responsabilizarme, ¿no?, de lo que vierto sobre el sistema. Y en ese punto estamos, la verdad, estamos muy contentas porque no solo nos están abriendo la puerta, sino que nos están escuchando y nos están entendiendo. Entonces, la verdad es que es una sorpresa muy positiva. Está ocurriendo en todos los sectores, de hecho. Es verdad que nosotros cuando planteamos este proyecto lo hicimos pensando en poder dar voz a todo el mundo, porque tú lo has dicho muy bien, porque eres una gran experta. Es el segundo sector más contaminante, pero es verdad que también hay mucho ruido. Es un sector que está muy impactado a nivel de noticias, a nivel de publicidad. Hay muchísimo sensacionalismo. Entonces, es necesario que todos los protagonistas, que todos los actores den voz, porque no se trata de ver en qué situación estamos, sino hacia dónde vamos y todas las voluntades que se están uniendo ahora mismo para cambiar esto. Fíjate que en otros sectores está ocurriendo, es decir, marcas, automoción, todos. Marcas que eran auténticas enemigas ahora se están uniendo con un objetivo común, ¿no?, que es superar todo lo que se está planteando a nivel global en cuanto a sostenibilidad y planeta. Y yo estoy seguro que el sector de la moda y sus directivos van a hacer exactamente lo mismo. Con lo cual, T-Neutral tiene una proyección enorme. Estoy absolutamente convencido de ello. Y respecto a esos objetivos, ¿llegaremos? ¿Tú crees que llegaremos a esos objetivos de 2030, que ya es una cuestión mundial y sobre todo europea? A los objetivos de descarbonización, de todo esto, ¿no? Todo lo que está relacionado y que también afecta, obviamente, o que es una de las partes de lo que vosotras hacéis, ¿no? Sí, pues hay que darle un poquito más de cera a esto para llegar a los objetivos. Vamos un poquito rezagados, tengo la sensación. O según dicen los expertos, vamos un poquito rezagados. Hay que tomárselo un poco más en serio. No tenemos que ser tan tibios, ¿no? Hay que empezar a llamar a las cosas por su nombre y empezar a eliminar ciertos eufemismos. Yo creo que sí. Sobre todo no podemos estar esperando a que la normativa nos lo obligue, que es un poco la sensación que parece que es la sensación imperante. Yo hasta que no sea obligatorio, bueno, pues a ver, es que es un follón, tal. Es que si todos esperamos a que la normativa se adelante al desastre, nunca va a ocurrir eso. Entonces, las industrias tienen que liderar más allá de las regulaciones, tienen que liderar la transformación más allá de las regulaciones. Y fíjate, yo te diría que tienen que escuchar a los directivos que vienen, no a los directivos que están. Porque el cambio de tono y de discurso se nota mucho. Nosotras, por ejemplo, trabajamos con los equipos de sostenibilidad, que suele ser gente quizás un poco más joven. Es verdad que los grandes tomadores de decisiones son los que tienen que decir el sí o el no y son los que más nos están sorprendiendo en lo nuestro. Pero los que vienen por detrás vienen con una actitud que es totalmente diferente. No tienen ningún miedo a enfrentarse a la foto fea, ninguno. De hecho, van a la siguiente pregunta, pero ¿y esto? ¿Pero y esto? ¿Pero y esto otro? ¿Y esto otro? Y no les interesa nada mojarse, no les preocupa nada mojarse, no les preocupa nada decir, esto no lo estamos haciendo aún, pero lo haremos, está dentro de los planes y lo vamos a hacer y tal, unos cuantos. O sea, es una actitud totalmente diferente y la verdad es que es refrescante verlo, porque dices, es que sin esta actitud las cosas no cambian. Y yo soy muy creyente de eso, de hay que escuchar a los líderes que vienen, no a los líderes que están. Los líderes que están son los que tienen la posibilidad de resolver el problema, pero solo si escuchan a las voces que vienen por debajo. Tú has hablado de uno de vuestros clientes y además colaboradores, que es EcoAlf. No quiero hablar mucho de ello porque además Javier Goyeneche está invitado y prefiero que sea él mismo quien hable, ¿no? Pero al hilo de
de los valores de las marcas. ¿Cuál es tu opinión como consumidora? ¿Crees que a futuro todas las marcas o las marcas que no lleven implícito toda una serie de valores en línea con lo que estamos hablando van a tener dificultades para llegar a los clientes? Yo creo que sí que las van a tener, principalmente porque las normativas no se lo van a permitir, pero luego porque el consumidor ha cambiado muchísimo. El consumidor ha cambiado muchísimo y gracias a marcas como Ecoalf, por ejemplo, son conscientes de que las cosas se pueden hacer de otra manera, porque antes quizás no eras tan consciente, antes quizás habías comprado un poco este discurso de es que esto no se puede hacer, es que no es efectivo, es que es demasiado caro, no sé cuántos, pero cuando de repente empiezas a ver marcas que no solo te dan un discurso muy sólido de compromisos con la sociedad y con el medio ambiente y tal, sino que encima te dan un producto de mucha calidad, te dan un producto que tiene diseño, un producto que es interesante, empiezas a ver que es posible. Y si es posible, ¿por qué no lo está haciendo A y lo está haciendo B? Y el consumidor al final es el que tiene mucho poder en todo esto. No tiene todo el poder, como dicen algunos, ¿no? Que al final parece que la responsabilidad solo recae en el consumidor. La responsabilidad recae en realidad sobre los hombros de los que toman las decisiones de los productos que recibimos. Esto es así. Luego nosotros solo decidimos si los compramos o no, pero la responsabilidad es suya y suya es la responsabilidad de decir si mis prácticas las encamino en esa dirección o no. Pero el consumidor ahora mismo está siendo cada vez más consciente de que se puede hacer y si se puede hacer, lo están exigiendo. Pero es muy curioso, Mariana, porque fíjate, el caso de Ecoalf es interesantísimo desde el punto de vista de los directivos, porque obviamente fuera de antena, fuera de cámara y de micro, directivos muy importantes de este sector y de este país han comentado que Ecoalf se puede permitir según qué cosas, como decir, nosotros no tenemos un Black Friday, porque esto va en contra de todos nuestros valores. Dicen, claro, es que Ecoalf se lo puede permitir porque está diseñado así desde el inicio. Y es muy interesante, ¿no? Ahora los nuevos proyectos en todos los sectores del mundo nacen ya desde el design thinking, es decir, todo está pensado desde un inicio. Y estos mismos directivos dicen, ya, pero es que para el resto de marcas que llevamos una inercia, y sobre todo si somos grandes, cuesta mucho pivotar. Es que cuesta mucho. Algunas están cometiendo esos errores que decíamos antes de decir que son lo que no son y con consecuencias muy graves a nivel público y a nivel de marca. Es que cuesta mucho pivotar, eso es así. Vamos, un emprendedor te lo dice. O sea, cuesta muchísimo, sobre todo cuando tienes un engranaje tan grande, cuesta muchísimo pivotar. El problema es que no queda otra. El problema es que si no pivotas, no solo no estás contribuyendo a la transformación que es inevitable, sino que te vas a quedar obsoleto también. Va a llegar un momento en el que no vas a poder ejercer tu actividad si no la vas adaptando. Todos tenemos la capacidad de cambiar a nivel personal, a nivel colectivo, a nivel industria, a nivel empresa. Todos tenemos la capacidad de cambiar. La cuestión es que nos comprometamos con un plan. Hay que comprometerse con un plan factible. Es verdad que se necesitan muchos recursos, pero también se han necesitado muchos recursos para la digitalización, por ejemplo. O sea, es un paralelismo que a mí me gusta mucho hacerlo, porque el mundo de la digitalización es muy cool, ¿no? Todos los directivos se quieren reciclar, todos los directivos quieren saber, ¿no?, lo que es inteligencia artificial, saber explicar lo que es blockchain, saber explicar lo que es tal, lo que es cual, ¿no? La digitalización de repente es cool y es un proceso transformador. Es un proceso que también ha requerido que las empresas inviertan millones en transformarse, ¿no? Sí. ¿Por qué la sostenibilidad no? ¿Por qué la sostenibilidad? ¿Por qué no tenemos directivos que quieran reciclarse hacia la sostenibilidad? ¿Por qué la actitud es la de asumir, nada, nosotros ya lo estamos haciendo, nosotros ya lo sabemos todo? Tal. Es curioso cómo el mundo tecnológico lo ha conseguido, el mundo de la sostenibilidad no. Transformarse hacia la sostenibilidad, pivotar hacia la sostenibilidad, reciclarse, refrescarse, saber de sostenibilidad no es cool, porque viene de otro sitio, viene de otro sitio. Y en este sentido, ¿tú crees que el mundo de la publicidad, lo que son las agencias, sobre todo las agencias creativas, todavía no le están metiendo mano a este tema como deberían?
Las o que agencias. sí, las agencias. La parte de comunicación se sigue haciendo una publicidad muy de producto, muy de marca para vender. ¿Crees que todavía no han entrado de lleno con toda esta, digamos, toda esta batería de valores, porque en realidad primero hay que hacer el trabajo interno? Claro, la publicidad es una herramienta del negocio. La publicidad es una herramienta más que cuando tienes un negocio utilizas para poder comunicarte con los públicos objetivos a los que quieres llegar con ciertos mensajes, ¿no? Entonces, la publicidad no es una palanca de cambio. Si lo utilizas como una palanca de cambio es cuando se genera esa incoherencia, porque el cambio tiene que venir de la organización, de la operativa, y se tiene que traducir en cómo contamos esto hacia afuera. Si esa coherencia se rompe, es lo que llamamos greenwashing ahora, ¿no? Lo que sí que es verdad es que la comunicación también tiene que virar. O sea, cuando hablamos de la operativa y cuando hablamos del desarrollo del negocio, ahora mismo se habla de que hay que colocar la responsabilidad en el centro, ¿no? Que hay que colocar la responsabilidad en el centro y que el negocio no solo tiene que generar valor financiero, sino que tiene que generar la triple cuenta de resultados, ¿no? Valor financiero, valor social y valor medioambiental. Ese ejercicio hay que hacerlo en la comunicación también. Hay que coger la responsabilidad y colocarla en el centro, porque la comunicación también puede ser responsable. Sí, pero por ejemplo, Mariana, ni siquiera a nivel institucional estamos viendo campañas que digan compra menos, compra de forma racional, tal, porque es que no se puede. Claro. No se puede porque el modelo de negocio no está basado en comprar menos, está basado en comprar más. Claro, hay marcas que sí lo pueden contar, como dices tú, sin necesidad de pivotar tanto, porque su modelo de negocio a lo mejor está más basado en la longevidad de las prendas, en crear productos que tengan una durabilidad, muchas menos colecciones, mucho menos frenesí consumidor. Ahí llevan ventaja. Eso es así, pero porque están comunicando lo que hacen, no dejan de estar comunicando lo que hacen, no han cambiado su discurso, simplemente el resto de repente ya no puede comunicar esas cosas porque no las está haciendo. Entonces, es una incoherencia que es así, pero tiene que venir del negocio, no puede partir de la comunicación. Pero la comunicación tiene responsabilidad. Hay muchas formas de comunicar. Te voy a poner un ejemplo. Es una responsabilidad de la comunicación, por ejemplo, si yo tengo una marca de ropa de yoga que no es sostenible en ninguno de sus aspectos más que es ropa de yoga, pues yo como agencia no puedo proponer un imaginario de branding verde en el bosque, un logo verde con las flechitas del reciclado pero transformadas. Eso es responsabilidad del comunicador, del que comunica, por ejemplo, ¿no? O sea, la comunicación también tiene que tener responsabilidad, pero los mensajes que utilizan tienen que partir de una realidad de negocio, de una realidad real de la empresa para la que están siendo una herramienta. Y para ir terminando, Mariana, sí. Vosotras lo que proponéis son dos fases. En la primera está la fase en la que medís, reducís y compensáis. Es vuestra propuesta. La segunda fase pasa sí o sí por una economía circular. ¿Es correcto? El reducir. Sí. Efectivamente, sí. Eso porque el compensar puede llegar a ser peligroso, ya está ocurriendo en otros sectores, ¿no? Es decir, yo puedo contaminar aquí y compenso a un país o a... esto de alguna forma es como, no sé, lavarse las por contaminar y trasladar y pasar la patata caliente, ¿no? Sí. Problema a otros. Absolutamente. Y el problema viene cuando empiezas el proceso por la compensación. Claro. No puedes hacer eso. En nuestro white paper que publicamos en julio exponiendo la metodología de la huella textil, hay un punto muy específico alrededor de que la compensación es un vehículo temporal de transformación. El proceso iterativo es medir y reducir. Ese es el proceso iterativo que se tiene que prolongar en el tiempo, en realidad, a lo largo de toda la vida de cualquier proceso operativo. Medir y reducir, lo que sea, cualquier impacto medioambiental o impacto en general. La compensación es un vehículo transitorio de transformación que lo que hace es ser una palanca para resolver un problema hasta que el problema se termina. Y el problema es, como ocurre en el carbono, que no se es 100% circular, que acabas incurriendo en emisiones que no puedes evitar. Por lo tanto, estás haciendo un mal del cual te tienes que responsabilizar.
Pero si realmente la compensación la utilizas como un vehículo en última instancia, cultivas bien el medir y el reducir, cada vez vas a tener que compensar menos y la compensación nace para morir. Y esto es algo que a nuestros socios evidentemente les ha costado un poco entenderlo. Estamos desarrollando algo que va a morir, pero va a morir solo una parte, porque es así, está abocado a morir, si no, no tendría sentido todo esto. La compensación es la maqueta de lo que será luego esa economía y ese modelo circular. Claro. Y a través de la compensación lo que estamos intentando es que, dentro de que no es una solución perfecta y no pasa nada, intentar acercarlo lo más posible a una solución que genere el máximo valor y que ayude a desarrollar ecosistemas locales en aquellos sitios donde ahora mismo el residuo es realmente un problema, ecosistemas circulares locales. Que no solo sea un proyecto de doy un tiro y durante 5 años hay una serie de personas recogiendo ropa de un vertedero, sino que sea un proyecto que esté enfocado a generar esos ecosistemas circulares locales emancipatorios, que cuando la compensación se acabe, pervivan y perduren, porque en esos lugares se consume ropa, se desecha ropa, necesitan estos circuitos alternativos, ¿no? Entonces, de alguna manera es que esa responsabilidad a través de la compensación genere desarrollo necesario y cultive la competitividad que hemos dicho antes también. Si tú a través de la compensación sufragas los costes del reciclado de una prenda, el tejido que resulta puede ser más barato porque los costes de reciclaje ya han sido sufragados. Entonces ya estás haciendo un producto final más competitivo del que se beneficia encima toda la industria. O sea, se pueden hacer mecanismos muy interesantes para incentivar no solo el desarrollo de innovación, el desarrollo de ecosistemas, sino la competitividad de las soluciones. Da la sensación, por todo lo que nos compartes, que es fundamental que sí o sí la industria encuentre espacios de conexión, de colaboración, de inversión conjunta para hacer que toda esa innovación, que es enorme, suponga unos costes muy, muy inferiores. Sí. Ese es quizá uno de vuestros trabajos más importantes, ¿no? Me da la sensación de que vais a ser conectores por encima de todo. Sí, en realidad nacimos con ese espíritu. Con lo primero que hicimos antes de llamarnos T-Neutral, antes de hablar de la huella textil, es dibujar en una pizarra lo que llamamos el círculo de corresponsabilidad. Es lo primero que hicimos. Es decir, ¿quién narices está involucrado en todo esto? O sea, ¿cuáles son los actores? Y entonces los pintamos en una pizarra. Es que al final, de forma individual, nadie se puede hacer cargo de este problema. Esto tiene que ser un acercamiento coral. Tiene que ser que todos nos hagamos responsables de nuestra parte. Es un ejercicio de corresponsabilidad y T-Neutral lo pintamos en el centro cuando lo desarrollamos. Es verdad que nos hemos enfocado en el productor porque es una solución diseñada desde la responsabilidad del productor. Pero el ecosistema es fundamental. Compartir la responsabilidad es fundamental. Penúltima cuestión, que no es una cuestión, las dos últimas no son preguntas. La penúltima es tu deseo o vuestro deseo. Seguro que también puedes hablar en nombre de tu hermana. ¿Cuál es vuestro deseo para crear el futuro de este sector? El sector de la moda, del textil, del calzado, todo lo que implica, más deseable y más sostenible. Menuda pregunta. Pues... No, es un deseo, es un deseo. Es un deseo. Es solo para que te expreses en alto. Vale. Pues nuestro deseo es que realmente seamos capaces, y hablo me incluyo, de colocar la responsabilidad en el centro. O sea, de realmente comprometernos a transicionar hacia la circularidad de una forma responsable, honesta y adulta. Ese es nuestro deseo, porque en el momento en el que haces eso, todo el resto de cambios ocurren. Entonces, para nosotras lo más importante es ese cambio de actitud y decir, vamos a colocar la responsabilidad en el centro de lo que hacemos y a tomar las decisiones en base a esa responsabilidad con el entorno y con las personas, que no es poco. No es poco, es un gran deseo y espero que se cumpla. Y ahora sí, lo último, ¿a quién debemos invitar? ¿Quién no puede faltar en este proyecto? ¿A quién debemos invitar?
¿Te refieres a vosotros como canal? No, ¿a quién debemos invitar a este proyecto para que venga, para que cuente algo que es imprescindible, que tenga que ver con el sector, con la moda, con la sostenibilidad, con lo que consideres? Si no se te ocurre ahora, es algo que pregunto a todos, me lo puedes decir en privado, pero si se te ocurre, me viene muy bien porque como está grabado, luego lo utilizamos para presionarle. Pues es una buena pregunta. Ahora no se me ocurre, o sea, te iba a decir, por si no lo conocías, a Sepia, la marca con la que estamos trabajando, por si no la conocías. Están invitados y estamos perfecto. cuadrando agendas porque están también a tope y además, bueno, con la gran noticia, junto con el Ganso, con Clemente Cebrián, de la selección, el vestir a la selección, pues, tienen ahí las agendas complicadas, pero también, por supuesto, tienen que estar. Es que este proyecto es un proyecto en el que queremos que esté todo el mundo de la moda, todo el mundo, desde fabricantes, marcas, conectores, impulsores, agentes de cambio, como vosotras, todo el mundo tiene que estar aquí. Pues mira, te diría que os puede resultar muy interesante conocer a uno de los proyectos con los que estamos trabajando ahora en el desarrollo de la plataforma de compensación. Es un proyecto chileno de reciclaje súper pionero y yo creo que os puede ser muy interesante conocerles y que os cuenten de dónde vienen, cuál ha sido su camino, qué es lo que están haciendo. Fantástico. ¿Sí? Pues ahora cuando terminemos tomo buena nota y te garantizo que les vamos a invitar para que también estén aquí y nos cuenten todo lo que estéis haciendo. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, por habernos contado, por darnos tu visión sobre este futuro, contar todo lo que estáis haciendo. Y yo sí que tengo un deseo personal para vosotras, ¿no? Y es que tengáis muchísimo éxito, un éxito ilimitado, porque ese éxito será también el éxito de todos, de las personas, del planeta y del sector. Así que muchísimas gracias, Mariana. Gracias a vosotros. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego.